Bueno, tenemos un rato. Esto quiere decir que disponemos de un espacio de tiempo para preguntas, comentarios, observaciones. Sí. Antes de pasar al café y a las conversaciones de café, ¿no es? Otro contexto de... Bueno, yo tenía una pregunta para y es una pregunta, una curiosidad. Vos hablaste de una prioridad, digamos, en el campo del pensamiento social en Brasil. Sin embargo, hay como una otra tradición o otro grupo, ¿no? Un grupo de Universidad Brasileña de Historia de la Geografía, a pesar de su nombre, por su nombre, digamos, también se dedica a la historiografía y cómo se ha pensado la historiografía en diferentes lugares. Creo que también se aproba ese lugar de pensamiento de la historia intelectual. Y me parece como si hubiese un quiebre entre la tradición que piensa la sociología y la parte de la historia, de la historia intelectual, lo que piensan los historiadores intelectuales. Entonces quería saber cómo ves vos ese quiebre entre esas dos tradiciones de pensamiento, del pensamiento brasileño y del pensamiento historiográfico. Vamos a sumar rápidamente. Me pareció muy interesante el panorama de panoramas que pasaste, Andrés, efectivamente en una ponencia rápido. A veces algo que es muy difícil de transmitir, ¿no? Pero se podía percibir la riqueza del análisis o el potencial de análisis que tiene ese esquema. Quería saber cómo dentro de ese esquema aparecería la corriente de pensamiento social de Brasil. Y a su vez le quería preguntar a Andrés si él sentía que en ese esquema de Andrés, digamos, lo que él vino a traer acá para contarnos sobre el pensamiento social de Brasil podía entrar y cómo. Tiene que ver con esto. Creo que en las dos ponencias, las dos Andrés, hay como cierta ambigüedad en el que también inherente al propio concepto histórico, como sabemos a los dos. Eso es más fuerte que sí, hay como una cierta ambigüedad en el uso mismo del concepto histórico, ¿no? Que tiene que ver con el doble significado interno, ¿no? Entre los hechos históricos y los estudios históricos, como la historia y historiografía, por eso, digamos, en el objeto de estudio creo que a veces se aparecen, quizás mezclados, confundidos, textos que remiten a estas dos vertientes distintas de la historia, ¿no? Algunos que serían parte del pensamiento social y aquellos otros que serían estudios sobre el pensamiento social, estudios historiográficos, algunos que son de la historia del pensamiento y otros que serían de la historiografía del pensamiento, ¿no? Lo mismo creo que en la serie, por ejemplo, Fernández Retamaga, algunos que se ven, es la historiografía, pero es un texto de historia, mientras que los dos volúmenes de Carlos, que participamos sería más claramente un texto de historiografía que de historia, ¿no? Por eso, digamos, cómo delimitar ambos planos, ¿no? Si en algún momento, por ejemplo, en la nueva biblioteca se propusieron, ¿no?, distinguir ambas dimensiones del concepto de historia intelectual, porque quizás la ambigüedad entre pensamiento social y historia intelectual está relacionada también con esto. Y un mensaje, esto es una pregunta más sobre esta distinción que hace Jorge sobre el estudio de relacionar los textos con los contextos. Me parece que ahí, digamos, en principio todos estarían de acuerdo con eso. No veo tampoco la historia de 10 historias de ideas, digamos, la relación con este. En todo caso, digamos, la diferencia de cómo se piensa ese vínculo habría
significa que, digamos, hay distintas maneras de abordar esa problemática, pero no es que unos nieguen y otros acepten ese vínculo. Bueno, no te interrumpí. No, sí. Bueno, para que no se convierta en algo que después los que tienen que contestar no recuerdan qué es lo que deberían contestar. Así que les doy primero la palabra a los andreses, ¿no? Y después, por orden alfabético. Graças. Vou falar em português. Sim. Primeiro, falar da, enfim, satisfação também de compartilhar essa, colegas que gosto, admiro tanto, e também a felicidade de, ao ouvi-los, perceber que, enfim, estamos dialogando e há um campo a se conquistar nessa direção, inclusive porque, sim, já respondendo um pouco desordenadamente às questões, é possível, sim, reconhecer, vamos dizer, o caso brasileiro, tanto em parte como nas proposições do Andrés, como também do Lore. Acho que, enfim, a questão é basicamente história, determinadas tradições historiográficas no Brasil. O grupo na verdade, enfim, é claro que tem aqui enfim, um partido, vamos dizer, porque eu estou partindo do grupo de pensamento social da ANPOX, que apesar de ser uma associação de ciências sociais, é um grupo que sempre foi interdisciplinar, com historiadores e críticos literários, filósofos. Não temos tido a sorte de conviver no interior desse grupo, como eu disse, é um grupo antigo, de 1981, a criação dele. A Associação de História, ela não tem uma seção de História das Ideias ou de História Intelectual. Ela tem uma seção de História Cultural que está muito mais ligada embora com... Perdão, porque isso corta para mim. Eu estou falando da Sociedade Brasileira de Teoria de Historiografia, não da ANPU. Não da ANPU. Bom, eu conheço mais o caso da ANPU e me parece que ela que é, enfim, uma sociedade bastante representativa. O que é interessante é que a seção de História Cultural, ela, embora envolva temas e abordagens próximas a essas que se fazem nas ciências sociais, de um modo geral, também tem diferenças. E muitas vezes tem intercâmbios que são muito diretos. Dá um exemplo, o atual coordenador do grupo de pensamento social, da ANPOX, é o Antônio Herculano Lopes, da Casa de Rui Barbosa, é também o coordenador do grupo de História Cultural da ANPU. Acho que o ponto relativo à historiografia, exatamente, que aí passa, enfim, também pelo que o Elias coloca, acho que enfim, uma marca muito forte na historiografia brasileira sobre a sua tradição historiográfica, e aí sim se disputam muito essas tradições, muitas vezes são os mesmos textos, por exemplo, que estão em jogo, mas nem sempre. Quer dizer, acho que a tradição ensaística, ela tem sido mais objeto dos cientistas sociais e dos críticos literários do que dos historiadores profissionais, que se ocupam frequentemente mais com a historiografia mesmo e aqueles autores
enfim, de um passado pré-institucional, mas que tiveram intenções, vamos dizer, deliberadas de promover um ordenamento na tradição brasileira. Essa não é uma preocupação que esteja presente, por exemplo, nos ensaístas, diferente do que ocorre com alguns historiadores. Do ponto de vista da biblioteca, quer dizer, a gente tem a colaboração, e a intenção de expandir essa colaboração com os historiadores, mas lembrando dessas diferenças também. Né? Quer dizer, muitas vezes, como eu disse, a gente está disputando a mesma tradição, mas nem sempre. Se eu pudesse rapidamente passar pelo menos um quadro aqui, eu acho que ajudaria a entender. Acho que não está aparecendo. Não, está criando meu. Só. Bom, aqui são os grupos, né, que eu falava, enfim, que existem consolidados. Aqui o banco de teses da CAPES, de que falávamos, enfim, a CAPES, de que falávamos no almoço, a CAPES ela disponibiliza as teses de doutorado, mestrado defendidas. Então aqui nós temos aqui não é de áreas de ciências sociais, tá certo? Nós estamos falando de todo o banco de teses da CAPES. Então vocês vejam que, por exemplo, pensamento social, nós temos 259 teses. Pensamento social brasileiro, 94. História das ideias, 238. Naturalmente, que são palavras claves, quer dizer, a mesma tese pode estar localizada em diferentes... Mas quando a gente pensa, enfim, denominações mais fechadas, como, por exemplo, nesse caso, história intelectual, nós temos um relativo decréscimo. Tradições intelectuais também. Enfim, como vocês podem ver. Bom, aqui, produção bibliográfica não interessa, são aqueles 1.787 itens que eu dei conta. Aqui é só a produção do Cielo. Grupo de pesquisa, que também tem na plataforma Lattes, e aqui a gente tem um pouco a área em que ele se localiza, acho que ajuda a entender o ponto. Então, enfim, embora não tenha sistematizado aqui, dá para a gente perceber que tem uma concentração da sociologia dos grupos que lançam mão ou de história intelectual ou de pensamento social. Nós estamos trabalhando com as duas denominações, embora alguns sejam na história e até mesmo em outras disciplinas, como serviço social, planejamento urbano, direito, enfim. Aqui são os temas mais frequentes associados a esse universo pensamento social. Enfim, não é o caso de fazer uma leitura do gráfico, mas aparecem questões que permitem, enfim, termos que permitem desenvolver investigações mais aprofundadas. Chamaria atenção para o fato de que, acho que não está sistematizado aqui, mas história intelectual não aparece tanto, mas América Latina, sim. É um dos termos mais associados a pensamento social brasileiro, a história intelectual no Brasil. Enfim, não quero tomar muito mais o tempo, mas creio que, do ponto de vista, enfim, das diferenças no que diz respeito às concepções historiográficas e as metodologias que informam no campo, né, os estudos, as pesquisas e os grupos,
seguem realmente uma linha que é possível aproximar do que foi colocado aqui. Só acrescentaria, para fechar mesmo, Carlos, que nós temos, enfim, nessa biblioteca, nesse projeto, nós temos, há algum tempo, vem se fazendo balanços de livros dedicados ao pensamento. Uma coisa que é muito interessante é perceber que, no caso das ciências sociais, a produção das ciências sociais, já no início da sua história, quer dizer, na década de 1940, ela já trazia um percentual muito significativo, ciências sociais no Brasil, naturalmente, muito significativo, cerca de 40%, isso se manteve até a década de 80, de livros sobre a história da disciplina no Brasil. E, de alguma forma, é um campo que a gente também, enfim, sobre o qual a gente pode avançar e se apropriar. Gracias, Nélio. Sobre eso que me preguntabas, de cómo pensar esta propuesta ahí, casi no podría decir nada ahora. O sea, sería lindo pensarlo, pero es difícil. Acordate que yo traté de plantear, hacer como una especie de recorte de algunas obras que se autoplantearon como panorámicas, en tanto historias de pensamiento, ideas de los intelectuales de América Latina. No conozco ninguna obra brasileña, aunque pienso que debe haber, ubicada en ese registro. Pienso que debe haber, y cada vez va a haber más, dado el peso de Brasil. También eso me llevó a preguntarme otra cosa que es interesante relacionada con eso, que es ¿quién se echa una historia de esta? Eso es importante y también permite visualizar, si uno mira un poquito esas 8 que yo mencioné, a las que podríamos agregar alguna más que a mí se me escapa, muchas son indudablemente de menor valor. Las más valiosas, en cuanto a volumen y en cuanto a alcances y en cuanto a proyección, son poquitas, nos sobran los dedos de una mano. Entonces hay que preguntarse también sociológicamente por las condiciones institucionales, las condiciones contextuales que hacen que alguien pueda armar un equipo así, que tenga los apoyos institucionales. Bueno, tiene que ver con un montón de cosas. En ese sentido yo creo que ustedes como grupo tienen razones de sobra para celebrar, digamos, porque los 2 tomos de historia de los intelectuales son realmente un hito tremendo, ¿no? En ese sentido. Después, la pregunta tuya también muestra cuán difícil es, cuando te metes a analizar un contexto nacional, ya empiezan un montón de disquisiciones y empezás a ver un montón de otros matices y diferencias que en un panorama así ni lo ves, te los tragas a todos. Pero realmente hay distintas tradiciones adentro, distintas tradiciones institucionales, intelectuales, y las palabras tienen que ver con eso también, o sea, cómo llamás a una cosa. Y lo que pregunta Elías, por supuesto que es fundamental, creo que tiene que ver con algo que vos insistís mucho de la conciencia de segundo grado, de la reflexividad, que yo lo entiendo así, no sé si es exactamente eso, probablemente no, pero yo creo que hay, en este tipo de emprendimientos, hay iniciativas que tienen grados de reflexividad mayores. Yo creo que la historia intelectual probablemente sea la que tiene un grado de reflexividad mayor, o sea, no tengo dudas de eso, aunque no hay que quitarles ese atributo a otras de las iniciativas. Incluso desparejamente, según los momentos y según las figuras, hay momentos muy importantes de reflexividad en algunas de las tradiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, un autor que siempre es nombrado como fundador del historicismo mexicano, que es Gauss, y que tiene un nivel de reflexividad sobre estas cosas altísimo, y que después se perdió eso. O sea, porque Sea no tomó eso, a Sea le interesaba más predicar en otra clave, digamos, ¿no? Y hago énfasis en el verbo predicar. Gauss no tenía ese patos, y sus textos son mucho más reflexivos. Entonces, también, o Borman, todos sus escritos sobre historiología son mucho más densos que los de Sea en relación con esas problemáticas. Lo que pasa es que las tradiciones también son discontinuas y se van haciendo desdibujadas, de parejas. La misma diferencia entre Sea y Roy. Roy es mucho más reflexivo que Sea dentro de esa tradición. Y así se podría hablar de otra. Yo no creo que modernidad, colonialidad no tenga reflexividad. La tiene, lo que pasa es que en otra clave. Lo mismo que decías recién, cómo se trata el contexto.
¿Cómo es la reflexividad en cada uno de los casos? A mí, yo no tengo dudas de que esa diferencia que planteas tiene sentido. Sin embargo, hay una voluntad de escribir historia en muchas de las y hay grados de reflexividad también. Sí, bueno, voy a ser ahora sí muy breve. Si entendí la pregunta de Elías, puede ser, no estoy seguro si era una referencia a una diferenciación que yo hago entre historia de los conceptos e historia intelectual, porque si esa referencia a ello, yo no planteaba que la historia de los conceptos no se hiciera cargo de los contextos. Eso puede haberse entendido mal por el apuro de mi lectura, sino que frente a un tipo de historia de las ideas que se practicaba en la primera mitad del siglo XX, aquello que ha venido a ser la marca de algún modo de la historia intelectual que se hace hoy día es esta atención preeminente que se le da al contexto dentro del cual emergen y tienen significado las ideas. Ahora, también es cierto que hay distintos modos de abordar el contexto y distintos énfasis que se le pueden dar. Eso, pues, sin lugar a dudas, y eso tiene que ver con esta multiplicidad de perspectivas que yo creo que han construido en este campo lábil que es ahora y que es parte de su productividad, este campo lábil de la historia intelectual. Sería eso nomás. Gracias.